Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a empezar lo que es el estudio del libro de Tito. Vamos a, ¿verdad?, a estudiar este libro de Tito, donde realmente cada día estamos estudiando y aprendiendo de la palabra. Yo le pido, como siempre, que usted coja su Biblia, coja su lápiz, su apunte y todos los versículos y capítulos, perdón, que yo dé, pues usted lo apunta y, y lo lee bien detenidamente, lo estudia, porque aquí vamos a leer la Biblia, aquí vamos a estudiar la Biblia, aquí no vamos a estudiar lo que yo crea, lo que yo diga o lo que yo me imagine o diga que el Señor me dijo, sino que usted va a leer su Biblia y va a verificar si lo que estamos diciendo es así. Debemos creer en el Señor, poner los ojos en Jesús, no en el hombre. El libro de Tito, su autor es Pablo y la fecha aproximada fue en el 64. Y los temas que trata son poniendo orden en la iglesia de Creta. La clave es la diligencia, compromiso y responsabilidad. Esta epístola pastoral también es uno de los últimos escritos de Pablo. Tito, el destinatario de esta carta, era gentil, un creyente griego encargado de pastorear la comunidad cristiana en la isla de Creta. Dicha iglesia tenía dificultades y habían surgido varias herejías, y Pablo le escribe a Tito para animarlo, aconsejarlo y darle instrucciones sobre la administración y la organización de la iglesia. Los temas que aborda incluyen el liderazgo de la iglesia y el modo adecuado de vivir dentro de ella y la sociedad. Es algo extraño que una persona cuyo nombre aparece encabezando uno de los libros del Nuevo Testamento sea tan poco conocida. Aunque Tito fue compañero y valioso colaborador de Pablo, no se hace mención de él en el libro de los Hechos. Tito decíamos que era griego y aparentemente un converso de Pablo. El hecho de que Tito no estuviese circuncidado, Gálatas 2:3, indica que no había sido criado en el judaísmo, ni tampoco era un prosélito, o sea, un recién convertido. Pablo sentía gran estimación por Tito y se intranquilizaba cuando no recibía noticia de cómo se encontraba y qué hacía. Mi querido, mi querida, en este libro vamos a ver realmente cómo la iglesia fue constituida, ¿verdad? Y cómo los líderes, ¿verdad? Manejaban la iglesia. Vamos a ver que son manejadas por pastores, la iglesia del Señor hoy en día, por pastores, no por un solo pastor. Y eso lo vamos a ver en el libro de Tito. Así que vamos a empezar aquí con las salutaciones. Dice Tito 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice el verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice el verso 4, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos entonces a ver aquí, vemos esta salutación que Pablo hace y comienza diciendo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. O sea, Pablo dice, siervo de Dios, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué dice? Bueno, porque recordemos que Pablo fue escogido por el Señor, fue y le dijo, ve donde tiene que ir, que ahí te dirán lo que tienen que hacer. Él fue escogido como apóstol. Romanos 1:1, segunda de Corintios 1:1, primera de Timoteo 2:4, Tito 6:3. Ahora dice, conforme
Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Los escogidos, Pablo usa este término para referirse a los creyentes en Cristo. Colosenses 3:12, segunda de Tesalonicenses 2:10, y alude a la iglesia cristiana compuesta por aquellos que han escuchado el evangelio y respondido positivamente a él. Escogido, aquellos que ya han venido al Señor, se han arrepentido, se han bautizado para el perdón de sus pecados, creen en el Señor, militan en el Señor. Entonces Pablo habla de los escogidos. Entonces dice el 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La verdad según la piedad, es decir, el mensaje fundamental de la fe en Cristo dado a la iglesia. Y repito, el mensaje fundamental de la fe en Cristo dado a la iglesia. Primera de Timoteo 3:15-16. Pablo frecuentemente se llamaba a sí mismo siervo de Jesucristo. Esta es la única vez que se autotitula siervo de Dios. La razón de este cambio no está clara, aunque antes se reservaba a Israel. Como le decía, en la esperanza de la vida eterna, en el verso 2, 2 de Timoteo 1:1, Romanos 16:25. Esperanza de vida eterna. Esta esperanza es la seguridad de la vida eterna prometida por Dios a sus escogidos. Ya dijimos quiénes son los escogidos. Entonces dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a su debido tiempo. Segunda de Timoteo 1:10, primera de Tesalonicenses 2:4. El tiempo propicio, en contraste con los tiempos eternos del verso 2, es el tiempo de la proclamación del mensaje de Dios, primera de Timoteo 2:6. Dios reveló su propósito a Pablo, quien recibió una especial gracia de Dios, y ya eso lo vimos en el libro de los Corintios. El tiempo fijado por el Padre para la llegada de su Hijo, para redimir a los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Entonces, realmente, Dios, nuestro Salvador, esta frase se usa otras 2 veces en Tito 2:10, Tito 3:4, aunque el término Salvador generalmente se refiere a Cristo, Filipenses 3:20, Tito 1:4. Pablo lo usa para Dios el Padre 5 veces en las epístolas pastorales. Primera de Timoteo 2:3, Tito 1:3, Tito 2:10, Tito 3:4, Primera de Timoteo 4:10. Dice el verso 4, ya terminando aquí lo que es, ¿verdad? Este estudio por el día de hoy. A Tito, le dice Pablo, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En la común fe, la misma fe, tanto de Pablo como del mismo Tito. Entonces, usted puede ver a 2 de Corintios 2:13, Efesios 1:2, 1 de Timoteo 1:2. Tito posiblemente conoció al Señor por medio de Pablo. Tito era un verdadero hijo del Evangelio, como Timoteo, habiéndose convertido a la fe por medio del ministerio de Pablo. Como padre a hijo, se mantuvieron hombro con hombro, proclamando su común fe. Primera de Timoteo 1:2, segunda de Timoteo 1:12. Dice Tito, Pablo aquí, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. O sea, querido Tito, yo te ayudé a confiar en Jesucristo y por eso tú eres para mí como un verdadero hijo y de Pablo. Tú y yo confiamos en Dios, por eso yo le pido a Él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo nuestro Salvador, que te llenen de su amor y de su paz. Como bien sabes, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado por Él para que los elegidos de Dios confíen en Él y para que lleguen a conocer la verdad que enseña nuestra religión. Así estarán seguros de recibir la vida eterna que Dios nuestro Salvador prometió desde hace tiempo. Y sabemos que Dios no miente. En el momento que Él consideró oportuno, me dio este mensaje y me pidió que lo anunciara a los demás. Realmente vemos como
Pablo aquí en sus salutaciones habla de Tito como un hijo, así como realmente él lo siente y dice en la común fe. Vamos a dejarlo, perdón, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para entonces venir con lo que es los requisitos de ancianos y obispos. Vamos ahora después a ver los requisitos que hay para los ancianos y los obispos. Yo le doy gracias primeramente a Dios y a usted que hemos comenzado este libro de Tito. Como le decía al principio, tenemos los versículos, los capítulos, lo que tenemos que estudiarlo minuciosamente para así el Señor que nos habla a través de su palabra nos revela su verdad. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo estudio donde vamos a hablar de los requisitos de los ancianos y obispos aquí de Tito 1. Hasta la próxima. Bye bye. Sigamos con Jesús.